Nunca creí en esas historias sobre hoteles embrujados. Siempre las veía como leyendas urbanas, como cuentos inventados para dar miedo o para adornar un lugar que de otra manera pasaría desapercibido, algo para hacer que el sitio fuera interesante, para hacer que los turistas hablaran de él. Siempre pensaba que la gente que contaba esas historias lo hacía para llamar la atención o por alguna necesidad inexplicable de asustar a otros. Lo que yo no sabía era que la realidad, muchas veces, es más extraña de lo que uno puede imaginar. Fue hace unos años, un viaje de trabajo, uno de esos viajes rutinarios, los que te hacen sentir que nada va a salir del guión de siempre. Había pasado ya varias noches fuera de casa, en hoteles sin personalidad, con habitaciones genéricas, sin nada que las hiciera especiales. Y esa noche, cuando llegué al hotel, todo parecía tan normal que casi no presté atención al entorno. Era un hotel pequeño, en una ciudad pequeña, un lugar al que no volverías de vacaciones, pero suficiente para pasar una noche. La recepción era más bien una mesa de madera gastada, con un hombre mayor detrás. La luz parpadeaba suavemente, como si no tuviera ganas de funcionar. El aire olía a viejo, pero no a humedad ni a moho, simplemente a desgaste, como si el edificio hubiera estado allí demasiado tiempo sin que nadie le prestara atención. La recepcionista no dijo mucho. Habrá sido un día largo, pensé. Me entregó la llave con una mirada que no pude leer y me indicó la habitación 22. El pasillo estaba oscuro, casi sin luz, pero tenía esa cualidad incómoda que te hace sentir como si el tiempo no pasara allí. No había nadie más. El silencio era tan denso que me hacía sentir que si hablara, mis palabras se perderían en el aire. Cada paso que daba sobre la alfombra de los pasillos crujía con una profundidad extraña, como si estuviera pisando algo que no quería ser pisado, y esa sensación de estar siendo observado, esa sensación que no se puede explicar, pero que se siente en cada fibra de tu cuerpo. La habitación 22 estaba al final del pasillo, y la puerta extrañamente estaba entreabierta. No es que fuera una abertura notable, pero era suficiente para que me sintiera incómodo. No era algo que hubiera notado si no hubiera sido por la forma en que la luz de la lámpara de la mesa de noche reflejaba casi vacilante sobre la madera envejecida del marco de la puerta. La miré por un par de segundos, esperando que alguien viniera a abrirla por mí, pero no pasó nada. La puerta permaneció quieta. Empujé suavemente y entré. El cuarto era más oscuro de lo que esperaba. La luz, como si tuviera miedo de iluminar del todo, era débil, demasiado tenue para aclarar cualquier rincón de la habitación. Un solo foco en el techo, parpadeando en intervalos tan regulares que se volvía inquietante. A cada parpadeo, la habitación cambiaba de forma imperceptible. Las sombras se alargaban y se acortaban, como si estuviera atrapado en una película de terror que no podía detener. Me senté en la cama, observando los muebles. Un armario antiguo, una mesita de noche con una lámpara que parecía demasiado grande para el espacio, y una ventana cubierta por cortinas pesadas. Miré hacia la ventana, pero no podía ver nada afuera, solo oscuridad. El aire estaba frío, pero no de manera natural. Era un frío denso, como si el aire estuviera tratando de enfriarse por sí mismo, como si el cuarto estuviera luchando contra algo invisible. Intenté relajarme. Después de todo, no era más que un hotel barato, uno de esos en los que solo te quedas para dormir una noche y seguir con tu vida al día siguiente. Pero el silencio era tan absoluto que me costaba trabajo concentrarme. Cada crujido del edificio me parecía más fuerte, más insistente. Parecía que la habitación no solo estaba vacía,
sino que también se estaba vaciando de algo más, algo intangible. Y entonces el teléfono sonó. Fue un sonido suave, algo que nunca esperas en la quietud de una noche. Un timbre que resonó débilmente en mis oídos, como si alguien estuviera tratando de llamarme en la distancia. Levanté el auricular un poco desconcertado. ¿Hola?, pregunté, sin saber muy bien qué esperar. Al principio no hubo nada, un silencio, tan pesado como el aire, como si la otra persona estuviera esperando que dijera algo. Y justo cuando estaba por colgar, escuché una voz, un susurro suave y casi inaudible. ¿Estás cómodo ahí? Mi piel se erizó. No pude encontrar palabras. No respondí. Algo dentro de mí me decía que no debía. De alguna manera, sentí que si hablaba, las cosas tomarían un giro aún más extraño. Colgué el teléfono rápidamente, con las manos temblando. Me senté en la cama, mirando el reloj de la mesita de noche. Solo pasaron unos minutos, pero el tiempo parecía moverse más lento allí. La habitación se sentía más fría ahora, y el silencio, si es que es posible, parecía volverse aún más denso. Pensé en salir, en dejar todo y regresar al vestíbulo, pero el aire estaba tan pesado que me quedé allí, como si algo invisible me estuviera frenando. De repente, un golpeteo suave, casi imperceptible, comenzó a escucharse. No venía del pasillo, era un golpeteo sutil, proveniente de la pared de la habitación. Tap, tap, tap. Al principio pensé que era el sonido del edificio ajustándose a la temperatura, o algún fenómeno natural, pero la repetición era inquietante. Tap, tap, tap. Un ritmo regular, como si alguien estuviera tocando en la pared del otro lado. Me acerqué a la pared, apoyé mi oído, pero el sonido se detuvo en cuanto lo hice, y el aire, el frío, parecía multiplicarse. La luz parpadeó nuevamente, y fue en ese momento cuando sentí que alguien estaba en la habitación. No estaba solo, estaba seguro de eso. No entendía cómo ni por qué, pero había algo allí conmigo, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, esperando. No sé si fue el sonido, la sensación de los ojos invisibles sobre mí, o simplemente una corazonada, pero sabía que algo no estaba bien. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta. Algo me decía que debía irme, pero cuando la miré, vi que la luz del pasillo, a través de la rendija, parpadeaba. La sombra que proyectaba bajo la puerta parecía moverse de manera imperceptible, como si alguien estuviera del otro lado, pero no podía estar seguro. Nadie se asomó. Al final, no pude soportarlo más. Salí corriendo de la habitación. Bajé por las escaleras, pasando por el pasillo que parecía más largo de lo que recordaba. Cuando llegué a la recepción, el hombre mayor me miró con una sonrisa que no me tranquilizó. ¿Todo bien?, preguntó sin dejar de sonreír. Solo asentí, entregué la llave y salí del hotel sin mirar atrás. Pero al mirar hacia la entrada, vi algo extraño. La luz del pasillo, que estaba apagada cuando llegué, volvió a encenderse al mismo tiempo que yo salía. Algo dentro de mí se estremeció. Nunca volví a ese hotel, ni a esa ciudad, pero siempre, cada vez que paso por un lugar vacío o siento un silencio profundo, esa sensación me vuelve. Y ahora, cuando cierro los ojos por la noche, escucho el golpeteo en la pared, el susurro bajo y distante, esa voz que nunca dejó de estar ahí, esperándome. Quizá todo sea una casualidad, o tal vez no lo sea. Pero una cosa es cierta, algunas presencias nunca se van. Si alguna vez te quedas en un hotel pequeño, oscuro, y sientes esa extraña incomodidad, recuerda, quizá no estés tan solo como crees. Gracias por escucharme. No sé si algún día nos volvamos a encontrar, pero si lo hacemos, te invito a que sigas prestando atención, porque las sombras siempre tienen algo que decir.